Dice el versículo San Lucas 17, del 28 al 32, dice así. Asimismo, como sucedía en los tiempos de Lot, ¿verdad? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así será en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarla. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y noten el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Mas el día en que entró Lot, dice, descendió y hubo destrucción. Dice que así será cuando el Hijo del Hombre venga. Mi pregunta, ¿el Hijo del Hombre se ha manifestado en tu vida? ¿Sabes? Y cuando el Hijo del Hombre venga, ya la gente estará dividida. La decisión ya tuvo que haberse hecha si vas a vivir eternamente o va a ser una muerte eterna. La decisión se hace ahora. Por eso te pregunto, ¿se ha manifestado el Señor en tu vida? El tema de hoy es acerca de prioridades, mis hermanos. De cuáles son las cosas que nos interesan más. ¿En qué perspectiva juegan los principios bíblicos en mi vida? Si nosotros nos recordamos y vamos a Génesis, el capítulo 18, nos encontramos ahí la historia de Abraham. Nos dice la historia que un día Dios decide ir a visitar a su gran amigo Abraham. ¿Por qué digo gran amigo? Porque el libro de Santiago dice que era su amigo. Y Dios va y visita a Abraham. Y dice que Abraham, estando fuera de su tienda, ¿verdad? Mira que vienen 3 personas. Y Abraham corre desesperado hacia esas personas para invitarlos ¿a qué? A que pasen a comer a su casa. Ahora, en ese momento, la Biblia no dice, y dice el Espíritu profecía, que en ese momento Abraham no sabía que era Dios. Eran simplemente 3 personas que iban pasando, que Abraham, por su característica, por su manera de ser, decide invitarlos a que pasen a su casa a descansar. Ahora, dice el Espíritu profecía, mis hermanos, que esas 3 personas iban hacia otro rumbo. Y Abraham les suplicó que pasaran. Y los invita a comer y ahí les hace una gran comida. Abraham se dio cuenta que era Dios cuando empezó a hablarle de lo de Sara. De que en un mes regresaría, en un mes tendría un hijo. Entonces en ese momento, dice el Espíritu de profecía, que Abraham se dio cuenta de que era Dios. Qué preciosa característica de Abraham. ¿Sí o no? Somos así nosotros con nuestros hermanos de la iglesia, o cuando probablemente una persona nos dice que va a nuestra casa, así nosotros insistimos para que pase a nuestro hogar. Pero fíjense lo que continúan. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 18 de Génesis, el 17 al 19. Es el contexto de la lectura de Lucas 17. Por favor, abran sus Biblias. Y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él.
En otras palabras, ¿por qué no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham, ¿qué? Una persona que llevará a cabo el propósito de Dios para él y su descendencia. En otras palabras, mi hermano, Abraham tenía una amplia y estrecha relación con el Señor, que lo consideraba, ¿qué? Su amigo. Lo consideraba su amigo. En Santiago, el capítulo 2, 17, se los voy a leer. El 17 para adelante dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta ¿en qué? En sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es una ¿qué? Es una fe muerta. ¿No fue justificado Abraham por las obras, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Patriarcas y Profetas, en el capítulo del 12 al 14, da estas características de Abraham. Dice que Abraham, mis hermanos, era un hombre pacífico. Era un hombre desinteresado. Era un hombre rico en la fe. Era un hombre noble y generoso. Inquebrantable en la obediencia. Humilde en la sencillez de su vida de peregrino. Sabio en la diplomacia. Valiente. Lleno de amor hacia los demás, en especial hacia los pecadores. ¿Y qué? Dice que reflejaba el carácter de Cristo. ¿Tenía Dios por qué encubrirle algo a una persona así? Tenemos nosotros las características que el Señor puede decir: tú eres mi amigo. Entonces el Señor no pudo evitarle, sino decirle sus planes a Abraham de lo que iba a hacer. A consecuencia de esta relación, de ser llamado su hijo, mis hermanos, el Señor no pudo encubrir. ¿Y qué era lo que iba a encubrir? La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si les dañará a sus hijos, a su descendencia. Y Él hará que mi plan en la vida de Él se lleve a cabo. Estas eran las características de Abraham, lo que le llevaron a realizar el plan de Dios en él y en su vida en la cual nosotros ahora estamos involucrados. Y a consecuencia de eso, mis hermanos, después voy a hablar más para adelantito acerca de una gran conversación de regueteo que tuvo el Señor y Abraham. Pero el Señor quería esto, dejarle a saber a Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra? Vamos a Génesis, en el capítulo 18, igualmente, como les había dicho. En el versículo 20, entonces dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Por qué destruye el Señor a Sodoma y Gomorra? ¿Sabes por qué? Porque el Señor escucha un clamor. Hay gente que sufre. Hay gente que se queja ante el Señor de la injusticia que está sucediendo en esta ciudad. Mis hermanos, ¿el Señor escucha los clamores? ¿El Señor escucha cuando nosotros estamos sufriendo? Claro que sí. El Señor escuchó el clamor de Caín, de Abel, cuando su hermano Caín lo había muerto. Dice: por cuanto la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Cuando el rey Asuero, mis hermanos, promulgó un edicto para eliminar al pueblo judío,
Dice la Biblia que el tío Mardoqueo y Esther clamaron en gran manera y el Señor escuchó su oración. Dice Nehemías 9:9, dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. El Señor escucha cuando nosotros sufrimos, cuando nos quejamos, cuando nosotros subimos de sufrimiento, cualquier necesidad. El Señor está atento a nuestro dolor. Y el Señor aquí ante Sodoma y Gomorra, mis hermanos, el Señor escucha un clamor y Él pone atención y hace algo. Por esa razón Él decide tomar estos pasos y tomar esta situación, tomar esto en cuenta. Mis hermanos, si nosotros escucháramos lo que el Señor escucha, ¿qué crees que está escuchando el Señor en este momento? Dice: Él ve nuestras lágrimas, comparte nuestro dolor, entiende nuestra tristeza y escucha nuestro clamor de angustia y de sufrimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en la tierra? Hay mucha hambre donde quiera. Hay muchos niños, hay muchas familias que padecen hambre, ¿verdad? Y no se diga de los homicidios que suceden, las muertes donde quiera hay inseguridad, donde quiera hay violencia. Hay guerras que no se pueden parar. El presidente que está ahora dijo que lo iba a parar pronto, pero parece que es imposible parar las guerras entre Ucrania y Rusia. Lo que está pasando en el Medio Oriente entre Egipto y entre Israel y los palestinos, mis hermanos. Hay una injusticia económica por el cual es la razón que nosotros, tú y yo, estamos aquí. Hay una corrupción social. Entre más la gente lo estamos pervirtiendo más, y el Señor escucha y ve todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sabes que hace tiempecito, hace algunos años atrás, se identificó exactamente dónde estaba Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y algunas cosas que ayudaron a identificarlas y asegurarse de que Sodoma y Gomorra estaban ahí en esa área, en el cual está ahí por el Mar Muerto, cerquitas de ahí. Mis hermanos, se encontraron dos tipos de fragmentos. Un tipo de fragmento que se encontró de mineral es que ese fragmento solamente se encuentra donde hay muchísima destrucción fuerte. Ese fragmento, un tipo de mineral, se encontró en las bombas atómicas cuando Estados Unidos dejó caer en Japón. ¿Me entiendes? O también lo han encontrado cuando cae un meteorito aquí en la Tierra. Es tan fuerte el impacto, mis hermanos, que ese mineral queda ahí, y todavía hay ahí de ese mineral. Entonces no entienden por qué, de dónde vino, sino llegaron a la conclusión de que algo fuerte, algo impactuoso cayó en esa área. Una destrucción masiva. Y también encontraron bolas de azufre. Las bolas de azufre no debe de haber ahí, porque no hay volcán, ni hay aguas termales. Ellos solamente se encuentran en aguas termales. Entonces Sodoma y Gomorra en realidad existieron. ¿Qué fue lo que los llevó a la destrucción? En la lectura bíblica, mis hermanos, encontramos en Ezequiel 16, 49 al 50. Dice que estaban, ¿qué? Llenos de ¿qué? De soberbia. Y la soberbia la menciona dos veces. Les dice que saciados de pan y abundancia en ociedad. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Y qué dice el 50? Dice el 50: y se llenaron de soberbia, hicieron abomisión delante de mí, y cuanto lo vi, dice, lo quité. ¿Qué es la soberbia? Uno puede decir, bueno, o algunas veces pensamos, mis hermanos, que la soberbia es el orgullo. Son similar el orgullo y la soberbia. Nada más el orgullo es más disimulado.
¿verdad? Y es más apreciado. Pero la soberbia, en Santiago 4:16 dice así: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante, ¿qué es? Es mala. Y el orgullo es semejante a la soberbia. Entonces, en realidad, un cristiano no debemos de usar la palabra orgullo, porque es parecido a la soberbia. Nosotros a veces usamos el orgullo, mis hermanos, para tapar un poquito la soberbia. Características de una persona llena de soberbia es una persona que piensa que tiene mejores privilegios que los demás. Se siente superior a los demás. Es una persona arrogante, altivo, vanidoso y prepotente. Dice Salmo 119:13 que la soberbia es pecado. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué la soberbia es pecado? Nos dice San Lucas 18 del 10 al 13, y el Señor le da una historia a sus discípulos. Y les dice: una vez subieron dos personas al templo. Uno era ¿qué? Uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos, mis hermanos, reconocidos por sus fidelidad a las costumbres, a la cultura y a las costumbres. O sea, ellos llevaban la ley perfectamente. Y este hombre fue al templo. Pero también fue un publicano. Los publicanos eran las personas más odiosas de la comunidad, porque trabajaban para el pueblo romano, vendían a su propia nación, abusaban del pobre, como eran colectadores de impuestos, entonces abusaban del pueblo, del mismo pueblo. Entonces ellos eran odiados entre la sociedad. Y le dice el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre, un pecador. Yo diezmo, guardo el sábado, yo hago absolutamente todo. Y el Señor les hace la pregunta: ¿quién se fue justificado? ¿Quién se fue justificado de los dos? Pero en cambio dice que el publicano ni siquiera levantar siquiera la cabeza de la manera que se sentía. Se sentía un pecador que le daba hasta vergüenza levantar la cabeza. ¿Cuál se fue justificado a casa? Entonces, este es un ejemplo de soberbia. ¿Sabes qué? Yo me siento mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Yo merezco esto porque soy mejor ante Dios que tú. Uno de los más grandes ejemplos, mis hermanos, acerca de la humildad y de la sencillez, y donde no había soberbia. Y a mí me encanta la historia de Zaqueo, sinceramente. Zaqueo era un publicano, pero no era cualquier publicano, era el jefe de los publicanos. Pero nos dice la historia, mis hermanos, que él tenía curiosidad de ver a Jesús. ¿Él tenía qué? Curiosidad. Él quería ver a Jesús. Pero Zaqueo lo que tenía que era un hombre muy rico. Era un hombre muy rico y era un hombre muy poderoso. Y era un hombre muy influyente. Ahora imagínate, un hombre chaparrito, de ese estatus social y económico, subirse a un árbol. ¿Qué necesidad de haber tenido Zaqueo de ver a Jesús? Piensa, para que un millonario se suba a un árbol. Imagínate a Elon Musk subirse a un árbol a ver a Jesús. Él estaba necesitado, él tenía curiosidad, ¿sabes por qué? Porque alguien le había platicado acerca de Jesús. Él se sentía un pecador, él sentía un miserable, él sentía que necesitaba a alguien en la vida, y al que necesitaba, ¿sabes a quién era? Era Jesús. Porque Jesús era el único que podía llenar ese vacío, y nadie más que Jesús. Él había escuchado, bendita la esperanza, bendita la persona que le habló a Zaqueo acerca de Jesús. Entonces tenía curiosidad y se subió al árbol Zaqueo. Pero ¿sabes qué? Lo importante es de que no nada más Zaqueo quería ver a Jesús, sino Jesús también quería ver a Zaqueo. Jesús pasó abajo de ese árbol, mi hermano, no por casualidad, porque él quería hablar con Zaqueo. Jesús lo estaba buscando. Jesús entiende cualquier situación por la que estás pasando y él quiere hablar contigo, él quiere venir a ti. Cualquier pecado que tengas, el Señor quiere morar en ti. ¿Me entiendes?
Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Mi hermano, Jesús se baja del árbol. Jesús ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, bájate rápido, que quiero ir a tu casa. Bájate pronto. Y Zaqueo, ya imagínense a Zaqueo bajarse, irse con Jesús abrazado de la mano, y después Zaqueo le entrega su vida a Jesús. Y en ese momento Jesús dice: ¿sabes qué? Aquí ha venido la salvación a este hogar. Zaqueo dice: bueno, voy a dar toda la mitad de mis bienes a los pobres, y a cualquiera que he robado le daré 4 veces más de lo que le robé. Mis hermanos, lo que Jesús quiere es que nosotros dependamos de Él. ¿Y sabes qué es la soberbia? Independencia de Jesús. Decir: Jesús, yo no te necesito. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, mi hermano, como los fariseos. Si nosotros no dependemos de Jesús, mis hermanos, somos un fariseo. ¿Y sabes dónde indica eso? ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Cuánto tiempo oras al día? La oración es simplemente una dependencia de Jesús. Eso es la oración. Mira, Jesús ya sabe lo que necesitas. Jesús lo único que quiere es que vayas a orar para que aprendas a depender de Él. ¿Me entiendes? Por esa razón el Señor quiere que nosotros vayamos, oremos a Él. Hace poquito un pastor mencionó y dice que acerca de la oración, dice que un pastor en la iglesia adventista por lo regular ora 7 veces al día, 7 minutos al día nada más. Y dice que un cristiano regular de la iglesia ora 3 minutos al día nada más. ¿Dónde está nuestra dependencia en Dios? Señor, yo, ¿sabes qué? No te necesito tanto. No necesito orar tanto. A ver, no, Señor, hoy no necesito nada. Hoy no necesito nada. Hoy no voy a orar porque no, todo está bien en mi vida. Mis hermanos, nosotros necesitamos del Señor absolutamente cada minuto de nuestra vida. Tengamos necesidad o no tengamos necesidad, tenemos que aprender a depender de Él. Y se refleja en medio de la oración. Se refleja por la oración. ¿Cuántos minutos oras al día? Oramos y nos levantamos rápido, o a la misma vez que estamos orando estamos pensando en otras cosas. Mis hermanos, hay que depender de Jesús. Jesús es la base de todo. Hay que orar más a Jesús. Hay que aferrarnos mucho más a Jesús. Mis hermanos, nosotros vamos a vivir vidas más significativas cuando nosotros ponemos la soberbia a un lado. Vamos a tener mejores relaciones. Nuestra vida espiritual va a ser mucho más fuerte. Lo que nos lleva a la soberbia es la altivez, los logros personales. Y cuando le damos crédito al Señor por lo que ha sucedido en nuestra vida, porque tengo una casa, gracias a Dios, yo tengo una casa, yo tengo una carrera educativa porque el Señor la ha proveído para mí, y la gloria y la honra sea para el Señor. Así se nos va a quitar la soberbia, porque todo lo tenemos por Dios, mis hermanos, por Él y para Él solamente. Cuando el presidente Donald Trump entró a la presidencia, me llamó sus palabras que él dijo y las traducí. Dice: mientras que mi administración restaura ¿qué? La soberbia estadounidense en la historia de la grandeza estadounidense, es adecuado y apropiado que nuestra gran nación se una y conmemore esta ocasión trascendental y el cambio del Golfo de México a Golfo de América. Dice: mientras esta nación trabaja en el orgullo, trabaja en la soberbia de la nación. Estamos moviendo en tiempos difíciles. Y mis hermanos, Él no ha excluido el tomar el canal de Panamá todavía. Él no ha excluido todavía de hacer de Canadá el siguiente estado.
Él no ha excluido nada. ¿Sabes por qué? Simplemente porque Él se siente prepotente. Estados Unidos se siente prepotente y piensan que puede hacer lo que ellos quieren. Voy a poner tarifas allá, voy a poner tarifas acá, simplemente porque lo puedo. Esa es prepotencia, mi hermano. Dice otra cosa que en el libro de Isaías, que tenían saciedad de pan. ¿Por qué venimos a los Estados Unidos? ¿Por qué nosotros como latinos estamos aquí? ¿Saben que leí un artículo, leí una entrevista de una señora guatemalteca? Y le preguntaron por qué se venía para Estados Unidos, por qué se vino. Dice que por medio del ambiente climático, sus tierras se secaron y se convirtieron en arena. Dice, no tengo qué comer, tuve que venirme. Toda mi familia, y no nada más yo, fue todo su pueblo donde ella estaba, se secó. La gente dependía de la agricultura, pero por medio del medio ambiente dice, todo se acabó, ¿qué hacemos? Nos morimos de hambre o nos vamos por Estados Unidos. ¿Por qué venimos a Estados Unidos, tú y yo? Porque aquí tenemos saciedad de pan, mis hermanos, tenemos suficiente para comer, no nada más yo, sino también mis hijos. Aquí tenemos mucho más de lo que nosotros, aquí sobreabunde lo que es la comida. Dice las estadísticas, yo ando buscando unas estadísticas con relación a la comida. Dice que se tiran anualmente 60 millones de toneladas de comida. 60 millones de comida se tiran aquí a Estados Unidos. 120 billones de libras de comida. El 40% de la comida que se produce en Estados Unidos se tira. El 22% de la basura que está en los landfills, donde se lleva la basura, el 22% es comida. 325 libras se tiran por persona cada año, por persona. Aquí hay una abundancia. Hace mucho tiempo, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, mis hermanos, hace como 45 años por ahí más o menos, escuché un reporte de una entrevista que le hicieron a un príncipe africano que vino a visitar los Estados Unidos en 1981. Y le preguntaron si hubiera algo que te llevara a Estados Unidos, ¿qué te llevarías? Y esto yo lo miré y me llamó la atención y digo, ¿sabes qué? Lo que me llevaría es la comida que tiran. Aquí hay en abundancia, aquí tenemos sobre todo todas las cosas que comer. Para ponerme en la expectativa, fíjate, ponerlos en expectativa. Dice, un americano tiene para comer 2 veces más que un japonés. Un americano tiene 6 veces más para comer que un mexicano. Un americano tiene 13 veces más para comer que un chino. Un americano tiene 31 veces más para comer que un hindú. Un americano tiene 300 veces más para comer que un etíope. ¿Tenemos en abundancia, sí o no? ¿Tenemos más de lo que necesitamos? Hay que enseñarle a nuestros hijos a no tirar la comida, mis hermanos. Es una maldición tirar la comida. Es ser desagradecidos. Hay muchísima gente en otros países que la necesita, pero aquí, ¿sabes qué? Tenemos por abundancia. Y eso es lo que dijo Jesús que iba a suceder en estos tiempos. La gente tiene de más, especialmente en este país. Y eso es lo que estaba sucediendo con Sodoma, mis hermanos. Eran soberbios y tenían comida hasta morir. Y lo sigue diciendo el versículo: abundancia de ociosidad. ¿Qué es la palabra ociosidad? La palabra ociosidad no es ser perezosos, sino la palabra ociosidad significa, mis hermanos, estar tranquilo, tener una seguridad tranquila. O sea, prosperidad fácilmente, abundancia en seguridad. O sea, Sodoma
mis hermanos, ellos probablemente iban a trabajar 4 horas al día nada más. Porque tenía todo en abundancia. Estaban seguros, ellos estaban tranquilos. Ellos no tenían necesidad absolutamente de nada. O sea, prosperaban fácilmente. Aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, nosotros tenemos, como acabo de decir, comida en abundancia, mis hermanos. Tenemos una educación excelente. Es la mejor economía del mundo. La calidad de vida es excelente, mi hermano. En ningún otro país tú puedes ir y puedes comprar. Llega uno de nuestro país y no puedes comprar casa a los 3 meses, ni comprarte un carro del año a los 3 meses. Ya lo puedes tener si quieres. 3, 4, 5 meses, un año, ya puedes tener tu casa. En ningún lugar podemos alcanzar la seguridad como la tenemos en este país. Las oportunidades de empleo no se dicen. Las mejores universidades del mundo, 10 de las mejores universidades están en este país. 9 de las 10 mejores universidades están en este país. O sea, el futuro está mucho más asegurado aquí que en cualquier otro país. ¿Por qué no regresamos a México? Le digo a mi esposa. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Pero que la seguridad de nuestros hijos, que el futuro de nuestros hijos. ¿Me entiendes? Lo tenemos todo. ¿Y sabes qué? El capítulo Génesis 13, no lo voy a leer, nomás se lo voy a mencionar. Ustedes saben esta historia. Y nos dice la historia que Lot y los hijos y los siervos de Abraham se metieron en una disputa, empezaron a pelear. Y dice Abraham, pues bueno, ¿sabes qué? Hay que separarnos. Y Abraham le dice, escoge para dónde te quieres ir. Entonces dice la Biblia, el capítulo 13, que Lot miró hacia Sodoma y Gomorra y le encantó lo que miró. Fue precioso para sus ojos. Dice la Biblia que era como la tierra de Jehová. ¿Me entiende? Dice la Biblia que era como la tierra de Jehová. Y sus tierras súper fértiles. Era una tierra súper fértil. Su belleza, su comercio era grandísimo. ¿Ustedes creen que Lot iba a perder esa oportunidad? No, él escogió ir para allá, aunque fue una decisión egoísta, mis hermanos, porque no le pertenecía a él escoger, le pertenecía a escoger a Abraham. Pero ¿saben lo que dice el Espíritu de profecía? Dice el Espíritu de profecía, mi hermano, que él pasó por alto la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Pasó por alto la perversidad. Pasó por alto los malos morales y pasó por alto los males espirituales. Y Lot sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero no quiero más que seguridad por mis hijas. El futuro para mis hijas, me voy a ir para allá porque hay mejor futuro para ellas. Mis hermanos, dice el Espíritu de profecía en el capítulo 14, que cuando nosotros escojamos un lugar tenemos que mirar estas cosas. Tenemos que mirar estas cosas también. Y hablando de la situación de Lot, a Lot no le importó la situación que había en Sodoma y Gomorra. Él lo que quería era prosperidad, llenarse de todo. Mis hermanos, ¿me entiendes? Dice la Biblia que eran malos y perversos para con Jehová en gran manera. A consecuencia de esa mala decisión, Lot perdió todo. Aun cuando él estaba todavía en Sodoma, en Gomorra, dice el Espíritu de profecía que él tenía mucho dinero todavía. Él perdió todo. Perdió parte de su familia. Su vida espiritual de Lot estaba al piso. Y no nada más la de él, sino de sus hijas y de su esposa también. Si no hubiera sido por la intersección de Abraham, Lot y su familia pierden su vida. Lot, lo que más le interesaba era el materialismo. Para él era una exageración en lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Él no estuvo de acuerdo. Los ángeles, cuando le estaban diciendo que saliera, los ángeles lo apresuraban continuamente. Sal, Lot, sal, Lot, sal. Y no salía Lot. A causa de su tardanza, su mujer perdió la vida. A causa de la tardanza de Lot, la mujer perdió la vida. Y no solamente eso, mi hermano, lo que sus dos hijas hicieron con él.
Ustedes saben lo que sus dos hijas hicieron con él. A causa de eso salieron dos tribus que siempre estuvieron en conflicto con el pueblo israelita. Lot perdió todo, se salió sin un 5-0 por haber escogido y por no haber dependido ¿de quién? De Dios. Dice, no fortaleció la mano del afligido, dice Isaías en el capítulo, la lectura, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, tenían todo. Estaban tranquilos, estaban seguros, tenían más que suficiente, pero ¿sabes qué? Se olvidaron del necesitado. En San Mateo 25, del 32 al 46, nos dice, cuando el Señor venga, nos pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. ¿Sabes que la decisión de qué lado vamos a estar depende de tú y yo ahora? Depende de nosotros en este momento. ¿Qué lado quieres estar? ¿Qué decisión quieres tomar? ¿Sabes qué, mi hermano? Tenemos que olvidarnos de la soberbia. Tenemos que olvidarnos del materialismo. Ayudar al afligido, ayudar al necesitado. Tenemos que reflejar los atributos de Cristo más grandes, el cual era la compasión, la misericordia y la fidelidad. ¿Cuáles son, mis hermanos? La compasión, la misericordia y la felicidad. Jesús se compadecía. Jesús, el atributo más grande que Jesús tuvo fue el amor, la misericordia hacia las personas que pecaban, dándoles otra oportunidad. Ahí se enfrentaba a su misericordia. Jesús estaba siempre dispuesto a ayudar a las personas, mis hermanos, cualquier enfermo, a darles de comer. Alimentaba a miles y miles de personas, algunas veces por 2 veces, dice la Biblia. Jesús se afligía, Jesús lloraba, Jesús compadecía de los demás, y Jesús tenía fidelidad con su Padre porque obedecía los 10 mandamientos. Hagamos nosotros ahora y nuestra vida va a estar, nosotros mostramos estos atributos de Cristo y nuestra vida va a estar constante y en buen camino en los caminos del Señor. Dice el versículo 50 de Isaías, cometieron abominación. Y fíjense, yo no sé, mis hermanos, algunas veces nosotros leemos la historia de Sodoma y Gomorra y pensamos que fue por abominación, pero aquí la Biblia se centra más en 2 cosas y en la soberbia. Pensamos en Sodoma y Gomorra, homosexualismo, sí, pero había otras cosas más grandes. Y dice, cometieron ¿qué? Abominación, dice, y dice Ezequiel 16:50, ¿qué es abominación? Dice Levíticos 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos deben de ser muertos. Sobre ellos está ¿qué? Su sangre. Uno de los tópicos más controversiales es hablar de la homosexualidad. Donde yo trabajo no puedes decir ni criticar ni absolutamente decir nada, porque usualmente lo despiden a uno. Hay muchas personas que hablan de la homosexualidad o critican a un homosexual o le dicen su punto de vista. Puedes ir a la cárcel. ¿Sí o no es así? Entonces hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Por cuestión de tiempo no voy a leer unos versículos, pero Romanos 1 del 21 al 27 nos habla cuando nosotros nos separamos de Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios y no dependemos de Dios, vienen estas situaciones. Nos alejamos de Dios. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y mis hermanos, este mundo se está alejando de Dios. ¿Por qué razón? Hay unas estadísticas acerca del homosexualismo. Fíjense, de la generación Z, el cual son 18 a 26 años, el 20 al 28% se considera LGBTQ. ¿Cuánto? Del 20 al 28% se consideran homosexuales o de otra identidad sexual. O sea, de 100 casi 30. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué está subiendo? Y fue algo alarmante para la gente. Es algo alarmante. ¿Sabes por qué está sucediendo? Porque estamos dejando de depender de Dios.
Hemos dejado de escucharlos, hemos dejado de tener una relación con Dios. Y eso es lo que llega a suceder. Nos empezamos a separar de nuestro Creador. Inmediatamente que Abraham escucha lo que Dios va a hacer, Abraham se arrima al Señor. En esencia, Abraham le dice: Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? Vamos al 18, Génesis 18, 23, por favor. ¿La tienen? Dice: y se apartaron de allí los varones y fueron ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Dios. O sea, se fueron, dos ángeles se fueron hacia Sodoma, pero Dios se siguió quedando con Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos, le dice el Señor. Quizá haya 50 justos ahí. Pero fíjate. Cuando nosotros miramos esta conversación, vamos a darnos cuenta que Abraham nunca argumentó el hecho de que esta gente fuera inocente, ni tampoco trató de cambiar la perspectiva de Dios. Él sabía que la conducta de esta gente era mala y tampoco justificó las acciones de esta gente. Él estaba de acuerdo con lo que le iba a suceder a esta gente. Estaba de acuerdo con Dios con relación a cualquier lección que el Señor tomara sobre Sodoma y Gomorra. Él estaba de acuerdo, o sea, no justificó la acción. ¿Me entiendes? Él no justificó la acción. Pero nosotros podemos decir: Señor, ¿pero por qué destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué lo tuviste que haber destruido? ¿Dónde está tu amor y tu misericordia? Ahora ponte a pensar de las personas que estaban clamando. Ponte a pensar de las personas que estaban sufriendo a consecuencia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué tal si el Señor no hubiera hecho nada? Entonces, ¿sabes qué? Hubiera sido un Dios sin misericordia. ¿Me entiendes? Un Dios que no se compadece del doliento ni de las personas que lloran. Un Dios injusto, un Dios falto de gracia y un Dios falto de misericordia. Por eso es que el Señor no puede permitir el pecado por consecuencia de sus hijos. El pecado trae mucho sufrimiento y dolor. El Señor va a destruir el pecado por amor a sus hijos. Y por esa razón el Señor toma acción con relación a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por el dolor, por el sufrimiento que Él escucha y no lo puede tolerar. Y dice: en este momento, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo. Abraham, con mucho profundo y respeto, se arrima al Señor. ¿Me entiendes? Se arrima al Señor y comienza una conversación con el Dios. Abraham tenía confianza en Dios, lo conocía perfectamente, que él podía con confianza arrimarse a hablar, arrimarse con él y hablarle como buen amigo. ¿Se han conversado buenos amigos? ¿Tiene un buen amigo? A veces le pueden confiar a un buen amigo mejor que a un hermano las cosas, ¿sí o no? Pues así se sentía Abraham. ¿Me entiendes? Entonces Abraham empieza la pregunta: Señor, ¿destruirás a todas estas personas? ¿Qué si hay justos ahí también? Y le dice Abraham: ¿qué si hay 50? Y le dice el Señor: por si hay 50, por amor a esos 50 no las destruyo. Abraham continúa: bueno, si hay 45 está bien. Si hay 45, por amor a esos 45 no la destruyo. Si hay 40, también por esos 40. Si hay 30 está bien. Por amor a esos 30 no la destruyo, dice el Señor. Por amor a 20 está bien, no la destruyo. Por amor a 10, no la destruyo. Quiero que entiendan, mis hermanos, la gracia del Señor aquí. En esta elección se mira la gracia más que cualquier otra cosa. ¿Sabes cuántas personas murieron en Sodoma y Gomorra? Según dicen que habían 45,000 a 60,000 personas. Por amor a Dios, el Señor no iba a destruir a 45,000 a 60,000 personas. ¿Ves la gracia de Dios ahí? ¿Entiendes la gracia del Señor?
El amor hacia los seres humanos, el amor hacia el pecado. Dios dice que detesta el pecado, pero ama a los pecadores. Con 10 personas, y me preguntas, ¿por qué Abraham paró con 10 personas? ¿Por qué Abraham paró? Bueno, su esposa, sus 2 hijas que se fueron con ella eran 4. Este es mi punto de vista. Recuerda que cuando Abraham llegaron los ángeles, eso fue con sus yernos. Sus yernos ni sus hijas quisieron salir. Puede ser que Abraham haya tenido 3 personas, 3 hijas, y con sus yernos probablemente Abraham estaba contando con ellos. Dijo, bueno, si son 10, entonces aquí el Señor no va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Porque cómo es justo que mis nietas, mi sobrino y sus hijas con sus hijos no hayan conocido del Evangelio, pero no quisieron salir. 10 de 60,000. Mis hermanos, la inmoralidad prevalecía en 60,000 personas. No había una persona justa ni siquiera. Ni siquiera, es más, ni siquiera de 10 de esos 10, ninguno de ellos merecería salir. De 60,000 probablemente no había ninguno. Lo increíble aquí, mi hermano, la falta de justicia que reinaba en esa ciudad. ¿Cómo está la relación con nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial en este momento? ¿Dependemos de Él? ¿Acudimos a las cosas que Él nos dice? Para terminar, ¿qué hacemos con esta historia de Abraham? ¿Qué hacemos tú y yo? Nos dice la Biblia que el Señor prometió bendecir por medio de Abraham todas las naciones de la tierra. Dice Gálatas 3:25, y por fe somos hijos de Abraham. Tú y yo somos la descendencia de Abraham espiritualmente. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿No es un privilegio? Es un privilegio el hecho de que nosotros seamos cristianos y seamos descendencias de Abraham. Mis hermanos, con gran privilegio vienen grandes responsabilidades. Nuestra responsabilidad es mostrar el carácter de Cristo, así como lo mostró Abraham. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, es orar por las personas que están orando allá afuera, que están muriendo allá afuera, para que conozcan la salvación, así como lo hizo Abraham. Nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos todo lo que el Señor nos ha hablado. ¿Sabes cuántas personas dice que Abraham tenía más de 1,000 personas en su casa? Todos reflejaban el carácter de Cristo. Mi hermano, nuestra responsabilidad es llevar a cabo el Evangelio del Señor y mostrarlo por gracia y por medio de la misericordia, así como lo mostró Abraham, así como el Señor trabajó por medio de la vida de Abraham, y que el mundo sea bendecido por nosotros en Cristo. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Que me fortalece. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.